Em, lo primero que quería tener claro era un poco dejar por sentado qué cosa es lo que ha pasado en Venezuela, cuál es la realidad que se vive ahí y por supuesto les van a dar una aproximación mucho más local, mucho más exacta que la mía. Pero vamos, desde afuera, desde el Perú, desde el mundo que me muevo en el mundo de derechos humanos, en el mundo de organismos internacionales, derecho internacional. En Venezuela para mí pasan tres cosas, que son tres cosas que crean una especie de tormenta perfecta, ¿no? La primera es una cuestión de crisis institucional, crisis democrática, en donde hay una especie de ideología, partido, autócrata, que busca llegar al poder a través de un poco la manipulación de las instituciones democráticas. Entonces, un partido político llega al poder y, como le dice este politólogo Steven Levitsky, ¿no? Autoritarismo competitivo. No es una dictadura per se, en el sentido de que hay un tanque en la calle, un general sale a dar una proclama y dice a partir de ahora no hay congreso, ¿no? Pero sí es una situación en donde la constitución se modifica para que haya una reelección constante y no se pueda perder el poder por parte de, digamos, la revolución. Hay un Congreso tomado por una mayoría que entrega poderes especiales y leyes habilitantes al partido de gobierno para promover una agenda política, económica, social determinada, y hay una tendencia hacia no tener respeto por la democracia. Hay estos videos famosos de las elecciones me parece que fue el referéndum de hace unos años, del 2011 me parece que fue, o del 2000, tantos referéndums que han habido, en donde había personas con polos rojos que acompañaban a las personas a votar para que voten de una manera determinada. Hay presión a las personas que no votan por el régimen. Hace poco Maduro ha salido a decir que aquellos barrios en donde ya no lo apoyaron, donde no ganó el gobierno, ahora pues ya está pensando dos veces antes de seguir con los programas sociales. Entonces, no es un tanque en la calle, pero sí hay un problema de la utilización de la democracia y las instituciones nacionales para la permanencia en el poder de un grupo determinado. Y eso es un problema de una crisis democrática seria, que es camuflable como que no, en Venezuela hay elecciones, en Venezuela no pasa nada. En Venezuela hay un defensor del pueblo, hay una comisión de la verdad, incluso por ahí vi que había, y tenemos instituciones específicas, tenemos 4 poderes del Estado, porque en Venezuela hay poder ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, y tenemos una forma diferente de hacer las cosas. Simplemente nosotros llamamos democracia a otra cosa y el imperialismo estadounidense nos está intentando socavar el piso, ¿no? Ese es uno de los problemas. El segundo problema es el económico, que digamos, no es ilegal manejar mal la economía, no es, digamos, atentatorio contra los derechos humanos por sí mismo, controlar precios, ¿no? Pero genera un problema social enorme, un costo económico enorme y genera una crisis económica que va a afectar a los más pobres justamente. Entonces la crítica que se le puede hacer por ahí es un poco más tipo la crítica que se le puede hacer a los Kirchner en Argentina, ¿no? Que no hay tanto una situación de manipulación de la democracia, problemas de libertad de expresión sí, pero ya vamos a ver eso en un ratito. Simplemente hay un problema en donde sabemos que es un tren que va a llegar a chocar contra algo, contra una pared. Y es inevitable, porque son recetas antiguas que ya se han tratado y han fracasado. Aquí tuvimos varios años de políticas semejantes, de control de precios, de expropiaciones, de una economía planificada, de un sistema que pretende saber más que las personas que actúan en el mercado. En un Estado que pretende saber dónde hay que invertir, dónde hay que gastar, cuánto se debe pagar, cuánto se debe cobrar, y eso pues por asimetría de la información es imposible. Un Estado jamás va a poder controlar todas las variables económicas que existen en una economía, en un mercado. Entonces, digamos, no es ilegal, pero es seriamente grave. Va a haber gente que no va a tener comida, va a haber gente que va a tener que hacer cola 3 horas para comprar un pedazo de pollo, va a haber gente que se va a agarrar a palazos en el supermercado porque apareció el papel higiénico. Y ahí es donde aparecen estos videos de venezolanos corriendo por las calles porque apareció
el papel higiénico en el centro comercial, ¿no? Y las fotos de los centros comerciales agotados, porque obviamente cuando uno controla precios y dice el precio va a estar en este punto, altera la ecuación de oferta y demanda y hace que se genere un mercado negro a mayor precio en otros lados fuera del centro de compra y venta oficial, fuera del mercado expropiado por el Estado. Entonces, esa es, digamos, la segunda gran cuestión en Venezuela. Tenemos un problema de manipulación de instituciones y un problema de absoluta crisis económica dirigida a fracasar, porque así como fracasó con Alan García, así como fracasó con Velasco, así como está fracasando en Cuba, está fracasando también en Venezuela. Entonces son políticas ya probadas. Y el último aspecto, quizás el que he estado más metido yo por mi rubro, es el ámbito de los derechos humanos. Es una situación en donde el pueblo venezolano no tiene acceso a derechos fundamentales básicos. Hay problemas de libertad de expresión, se cancela no se le renueva el espectro radioeléctrico, la concesión del espectro radioeléctrico de RCTV, la principal opositora, se crea esta Telesur, este canal de propaganda del gobierno que calla a los demás, se obliga a las personas a ver solamente discursos pro gobierno durante horas, varias veces al día, y obviamente está el problema del que ocurrió en febrero de 2014, donde se pasa de un problema de libertad de expresión a un problema de ejecuciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, falta de derecho a la protesta, presos políticos, ¿no? En donde ante el reclamo de la población venezolana por mayor democracia y mejor economía, digamos, para resolver los otros dos problemas, salen a las calles y se enfrentan con un Estado, un gobierno, que los reprime con suma crueldad, y están de nuevo los videos de personas desangrándose en la calle al costado de un policía venezolano que no va a mover un dedo por salvar a esa persona. Y por esas épocas, yo estaba trabajando, en ese momento estaba trabajando en Human Rights Watch en Washington. Mi trabajo fue escuchar entrevistas de estudiantes venezolanos que habían sido arrestados, y las historias son pues que a uno lo arrestan, le meten 4 palazos en la cabeza, lo amenazan, lo dejan preso sin habeas corpus por varios días, y se genera una situación de absoluta falta de digamos, derechos procesales, derechos humanos, derechos políticos. Las personas tienen derecho a salir a la calle y protestar si les da la gana. Y si aquí nos quejamos porque hay un problema en Conga y de repente un policía dice que no va a dejar la protesta porque son perros, y aquí reaccionamos y decimos ¿cómo puede ser posible que eso ocurra? Ahora imagínense lo que sucede cuando un estudiante de 20 años tiene que decirle a su mamá: mamá, me fui a luchar por Venezuela, si no regreso me fui con ella, porque lo pueden matar en la calle, ¿no? Entonces, digamos, la tormenta perfecta en Venezuela es que, a diferencia de otros países que tienen o un país que controla la economía y que se está cayendo económicamente, o un país que tiene un problema de institucionalidad y democracia, o un país que tiene problemas de derechos humanos, en Venezuela hay todo a la vez. Y ese es el gran problema, la gran tragedia para Venezuela en este momento. Entonces, una cosa importante para mí es esclarecer que el legado del chavismo es negativo, es poco, ¿no? Es terrible, es una de las... Yo recuerdo cuando las personas se iban a Venezuela buscando una mejor vida a comparación del Perú, y creo que hoy en día pues, la situación se está invirtiendo. Yo me acuerdo también cuando Hugo Chávez falleció, lo principal que se hablaba era cómo Hugo Chávez había sido una buena causa para la unificación de los pueblos de América Latina. Y eso era, digamos, hay esta tendencia de decir, si no tienes nada bueno que decir, o invéntate algo o no digas nada. Cuando falleció Hugo Chávez, lo único que se hablaba era de la integración que había logrado en los pueblos de América Latina. Y yo creo que es una gran mentira que también hay que desmentir. América Latina a finales de los 90 estaba bastante unida. Estaba por un lado el Mercosur, por otro lado la Comunidad Andina y la OEA. Todos los países, por lo menos de Sudamérica, tenían por lo menos una visión más o menos homogénea de cómo alcanzar el desarrollo. Algunos un poquito más hacia la derecha, algunos un poquito más hacia la izquierda, pero nadie estaba pensando pues, que lo mejor que podía hacerse en una economía era controlar el precio del pan, el precio de la leche, el precio del papel periódico, ¿no? Nadie estaba pensando que lo que había que hacer era un ministerio de planificación centralizada
y empezar a repetir los errores de la década perdida, que se llama perdida por algo, de los 80s, ¿no? Entonces, con la llegada del chavismo ocurre una alteración de esa mediana homogeneidad que teníamos en el sistema sudamericano. Se crea el ALBA, que es básicamente una forma de exportar chavismo a otros países. Aquí tuvimos el problema con las casas del ALBA, en donde más de una vez el gobierno de Toledo, en inicios de los 2000, tuvo que hacer protestas en contra del gobierno de Venezuela, porque en las casas del ALBA, si bien estaban entregando atención médica gratuita, también estaban proponiendo que el pueblo peruano debería alzarse en pos de la revolución. En el gobierno de Alan García, se interfirió abiertamente en el sistema democrático peruano, diciendo que Alan García era un ladrón de 7 suelas, que el proceso democrático peruano era un genocidio, y que el capitalismo pues iba a destruir a la sociedad peruana y que debían todos votar por Ollanta Humala en el 2006, no el del 2011, y que solamente la elección de este buen soldado podía salvarnos. Entonces eso no es promover la unidad de los pueblos de Latinoamérica, ¿no? Eso es dividirlo. Y ha creado este problema en donde vemos un mapa ahí, en donde hay áreas en rojo y hay áreas, digamos, en azul, ¿no? La Alianza del Pacífico, por ejemplo. Colombia, México, Perú, Chile, países que están progresando, están avanzando, creciendo económicamente, y enfrentan de otro lado a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Cuba y algunas islitas del Caribe, que vamos a ver por qué islitas del Caribe. Porque son relevantes las islas del Caribe, y generan pues esta especie de guerra fría, ¿no? En donde si bien a finales de los 90 la comunidad andina estaba pasando normas, decisiones de la comunidad andina para propiedad intelectual, para legalizar el comercio transfronterizo con camiones, ahora no está haciendo nada. ¿Por qué? Porque la mitad de la comunidad andina quiere hacer una cosa, quiere firmar un TLC con la Unión Europea, quiere promover libre mercado, quiere proponer políticas económicas modernas, y del otro lado están Ecuador y Bolivia, que quieren promover ideas de proteccionismo, de sustitución de importaciones, y todas esas políticas que en Perú y Colombia ya sabemos no funcionan. Entonces, que el chavismo unificó América Latina, no me parece una gran mentira. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para ayudar a la situación en Venezuela a que mejore esta tormenta perfecta? Pues ahí es donde entra quizás en el ámbito de Estudiantes por la Libertad, la mayoría de cuestiones sea criticar el ámbito económico, criticar la política excesiva, la excesiva dependencia en el Estado. Yo, siendo una persona que ve temas de derecho internacional, derechos humanos, yo me voy por el lado de las instituciones internacionales. ¿Qué es lo que se puede hacer? Por ejemplo, hay un documento que fue auspiciado por el Perú luego de la caída de Fujimori, que plantea que cuando hay una crisis de democracia en cualquiera de los países de la región, los demás países tienen la obligación de ayudar a ese país a regresar a una situación de democracia. Entonces, la Carta Democrática Interamericana, promovida por el Perú, y que el Perú no la promueva es un asalto a la historia peruana. El Perú pasó, aprobó y ratificó la Carta Democrática Interamericana a consecuencia de lo que ocurrió con Fujimori, para que nunca más vuelva a pasar. El Perú le dijo a la región de Sudamérica, nunca más Sudamérica, nunca más vamos a tener una situación en donde hay una crisis de institucionalidad y todo el mundo abandona ese país y luego todo el mundo hace de ojos cerrados y no pasó nada. Ese país nunca ha mencionado, ese país Perú nunca ha mencionado la Carta Democrática Interamericana para la situación de Venezuela, y es una vergüenza. ¿Qué dice la Carta Democrática Interamericana? El artículo 3 dice: son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos, uno de los elementos de la tormenta perfecta, el respeto a las libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, otro elemento de la tormenta perfecta, ¿no? El acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo, el régimen plural de partidos, otro elemento de la crisis en Venezuela, y organizaciones políticas, y la separación e independencia de los poderes públicos, otro de los problemas de Venezuela. Entonces aquí definido está lo que Venezuela ahorita no es, ¿no? Y eso es lo que se busca combatir, que eso no ocurra. Artículo 4 dice: son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales,
la probidad y la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa. De nuevo, algo que no hay en Venezuela. La subordinación constitucional de todas las instituciones del Estado a la autoridad civil legalmente constituida y el respeto al Estado de Derecho de todas las entidades y sectores de la sociedad son igualmente fundamentales para la democracia. Entonces, la receta está dada, ¿no? Y el remedio está en el artículo 21. Cuando la Asamblea General, convocada a un periodo extraordinario de sesiones, constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en un Estado miembro y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas, conforme la Carta de la OEA, tomará la decisión de suspender a dicho Estado miembro del ejercicio de sus derechos de participación en la OEA con el voto afirmativo de 2/3, bla, bla, bla. Entonces, lo que se debería hacer está ahí. Lo que se debería hacer es votar, activar la Carta Democrática Interamericana y suspender a Venezuela de la OEA. Y lo que van a decir es, ¿pero qué logra suspender a un país de la Organización Americana? Bueno, el tema está en que los estados juegan un juego que se llama política. El juego de la política requiere de participación con otros estados. Por eso existen las normas internacionales, porque los estados no pueden hacer todo solos, ¿no? Entonces, la herramienta de suspender a un estado de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos quizás no sea una panacea, pero es una cosa que le llaman en ámbitos internacionales derecho blando. Es una señal de que la comunidad internacional no va a permitir esto y va a abrir la puerta para que otros países, por ejemplo la Argentina de Macri, pueda hacer lo que está haciendo, ¿no? Pueda intentar bloquear o impedir que Venezuela siga expandiendo sus redes por la región. Esa es una cuestión importante que lograr, que Venezuela no sea vista como un participante político en buena lid con la región, que ahorita lo está teniendo, y hay mucho de decir, bueno, no importa, vamos a ser socios de Venezuela en lo económico, quizás en lo político internacional, y vamos a hacer de vista gorda de que no pasa nada adentro, y vamos a utilizar lo que Venezuela puede darnos, desde petróleo, si uno es una isla del Caribe, hasta estabilidad política, si uno es un país con mayor peso en la región, Brasil, Argentina, ¿no? Suspender a Venezuela de la OEA ayudaría a frenar ese proceso de aceptación y normalización del chavismo en la región. Pero hay más, porque eso solamente arregla un lado, el lado político, el lado estatal. Al otro lado están las instituciones, esas dos fotos de ahí son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, que es sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no siempre queda claro, pero son dos organismos diferentes. La Comisión es quien supervisa el cumplimiento de la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y la Corte es la que supervisa el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos. La Comisión emite recomendaciones, la Corte emite sentencias. ¿Ya? Entonces, Venezuela se ha retirado de la Convención Americana, haciendo lo que Fujimori no pudo en el 97, se ha retirado de la Corte Interamericana y ahora la Corte solamente puede decidir cuestiones de Venezuela hasta antes de su denuncia, es decir, hasta antes del 2014. Cualquier cosa que haya ocurrido antes del 2014, no recuerdo exactamente el mes ahorita, puede verse ante la Corte Interamericana. Cualquier cosa que pase después ya no. Pero la comisión sí, la comisión sigue teniendo jurisdicción sobre Venezuela. Y de nuevo me van a decir, ¿pero de qué sirve que salgan sentencias? Bueno, de nuevo vuelvo al derecho blando, vuelvo a la idea de que los logros en materia de derechos humanos, en materia de derecho internacional, no se logran a la vuelta de la esquina de un día para otro. Se logran a través de procesos largos de años. Procesos largos de años que incluyen los años que estaba el chavismo en el poder, desde 1998. Si hubiéramos empezado en el 98, ya tendríamos muchos más años haciendo cosas de los que tenemos ahora. Entonces, cuando uno piensa en estados, tiene que pensar en plazos largos de tiempo, ¿no? Entonces, si se ponen a pensar, hace 100 años, en 1915, era aceptable invadir un país y quedarse con parte de su territorio. Hoy ya no. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Sucedió sobre la base de pequeños incrementos de derecho blando, poquito a poco, logrando resultados. El problema es que hasta ahora, con Venezuela, lo único que hemos dicho es, no va a pasar nada, es problema de Venezuela. Pero no es problema de Venezuela. Cuando hablamos de derechos humanos, de democracia, hablamos de la región.
Y si hubiéramos empezado antes, tendríamos más resultados para mostrar hoy. No los tenemos porque no hemos empezado. Y sería momento de empezar. Entonces, ¿qué se puede hacer asumiendo que empecemos? Y asumiendo de que la oposición venezolana utilice esta victoria política que ha alcanzado en la elección reciente de tener una mayoría absoluta en el Parlamento. Y el recuerdo para todos nosotros es bien simple, ¿no? Es Juan Carlos Hurtado Miller saliendo en la televisión diciendo no más controles de precios, libre mercado, liberalismo, y se arregla todo, ¿no? Ese es el recuerdo que tenemos nosotros. Pero no es lo que puede suceder en Venezuela, porque en Venezuela no es un problema netamente económico, es un problema también de instituciones, es un problema también de derechos humanos. Y también lo fue en el Perú, por supuesto, pero hay una diferencia clave entre lo que sucede en Venezuela y lo que sucedió en Perú en esa época. Que Maduro no solamente es un heredero de Chávez el militar, sino que además es heredero de Chávez el que creó milicias armadas en el medio de Caracas para defender la revolución, y que ya salió a decir a la prensa que estaba preparado, que el pueblo venezolano tiene que estar preparado por una guerra no convencional de las fuerzas misteriosas que intentan tumbarse la revolución bolivariana, que no es otra cosa más que el mercado diciendo controlar precios te va a llevar a la escasez. Pero en fin, el problema es, no basta simplemente con que la oposición empiece a pasar leyes para deshacer el chavismo, porque hay personas que ya están preparadas y armadas para defender esa revolución. Ahí hay un problema ya de un conflicto social mayor, que tiene que avanzarse con cuidado. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Que la oposición empiece a pasar leyes ahorita para deshacer todo lo que existe, todo el armazón que existe, y las personas que aún no están convencidas de eso, van a enfrentar un Fujishock como el que tuvimos aquí, elevar precios al 200%. Aquí cuando lo hicimos éramos conscientes de que teníamos que empeorar un poquito para mejorar después. En Venezuela todavía no. Todavía hay gente que piensa que va a ser peor con la oposición que con Chávez. Y es gente que está armada, fanática de milicias. Entonces el riesgo de una mayor violencia existe y palpable, ¿no? Y puede degenerar bastante rápido. Entonces la oposición, porque hay que tener cuidado con no generar otra tormenta perfecta en Venezuela, que sería la división del país en dos bandos, uno de ellos armado, uno de otro que todavía no sabemos si va a estar armado. El ejército acaba de tener una pelea con Maduro para ver si se reconocían los resultados de la elección o no. Se reunieron Diosdado Cabello, Maduro y el comandante general del ejército venezolano, y la respuesta del ejército venezolano fue: los soldados tienen hambre también, los soldados también enfrentan inflación, entonces no vamos a permitir que haya fraude. Entonces no queda bien claro cómo queda el camino para Venezuela, y por supuesto el extremo exagerado es horrible, pero es el extremo que existe, es el extremo que hay que evitar. Entonces yo aconsejaría a un proceso inteligente más que vehemente, un proceso que reconozca que hay pasos que tomar, hay estructuras que desarmar, y no solamente decir, tuvimos nuestra primera victoria, empezar a reventar el gobierno con leyes, y a ver, pues, ¿no te gusta? Ven y quítame el poder, porque eso sería peligroso y podría poner en peligro lo poco que se ha avanzado todavía en Venezuela. Y con todo mi mayor deseo, espero que ese proceso suceda lo más rápido posible y que Venezuela pueda regresar al ámbito de los estados democráticos respetuosos de derechos humanos en la región. Gracias.